Vamos a tener acceso ahora a la exposición Leer, Publicar y Editar en Revistas de Acceso Abierto, una perspectiva desde las ciencias sociales, a cargo de Julio Sesub, del CENPAT CONICET. Julio Sesub es doctor en Historia e investigador adjunto del CONICET en la Unidad de Antropología y Arqueología del CENPAT de Puerto Madryn. Integra el programa Pilcanilleu, dedicado a la investigación del poblamiento del interior patagónico septentrional. Estudia las etnografías y las redes sociales mapuche-tehuelches de los siglos XIX y XX, concentrándose en los archivos de los jefes indígenas. Es profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, Trelew, donde coordina un proyecto sobre los campos intelectuales y las narrativas regionales. Participa en iniciativas museográficas de historia visual y valorización de archivos y colecciones junto con universidades y museos latinoamericanos y europeos. Sus investigaciones son la oportunidad para intervenir en los debates sobre problemáticas actuales, políticas y sociales relativas al poder, la territorialidad y las identidades. Ha publicado Valentín Sayhueque y la gobernación indígena de las manzanas, poder y etnicidad en la Patagonia septentrional, entre otros libros y artículos. Es miembro del comité editor de la revista Corpus, Archivos de la Alteridad Americana, incluida en el portal de publicaciones científico-técnicas. Los dejo con el disertante. Bueno, quería agradecer la presentación y la posibilidad de participar en esta jornada, durante la que se han detallado con muy buenos argumentos las ventajas de la libre disponibilidad, gratuidad y abaratamiento del sistema de publicaciones de acceso abierto, junto con la masividad de la lectura, la facilitación de las publicaciones que el sistema impulsa y la velocidad del proceso editorial. Desde la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades, en particular desde la historia, que es el campo de mi especialidad, voy a concentrarme en analizar algunas de las transformaciones que significa este sistema para la cultura científica, pensando el modo en que el acceso abierto modifica las prácticas de lectura, escritura y edición, entendidas como tres fases analíticas del proceso de producción científica, donde la lectura se asocia de manera esquemática con el estudio, la escritura con la investigación propiamente dicha y la publicación con la difusión y la discusión de los resultados. Para ello me voy a referir primero a las relaciones entre las publicaciones científicas, las bibliotecas y los archivos, partiendo de Carlo Ginzburg, un historiador italiano de la modernidad, quien ha escrito que los instrumentos que nos permiten comprender culturas diferentes a la nuestra son los mismos que nos han permitido dominarlas. La sentencia podría hacerse extensiva a la comprensión de la propia sociedad y los dispositivos de dominación que la acompañan, no solamente a la alteridad ajena. En cualquier caso, es legítimo invertir el razonamiento, afirmando que los instrumentos cognitivos también les permiten liberarse o disputar hegemonías a esas mismas culturas o sociedades que se hallan en posiciones subalternas. Las relaciones entre la ciencia, el poder y lo público abundan en ejemplos históricos. Para nuestro tema, es sugerente que Internet haya surgido durante la Guerra Fría como una tecnología de comunicación e inteligencia bélica, cuya aplicación también puede ser funcional a políticas completamente diversas e incluso antagónicas, como es el caso del sistema de acceso abierto que difundimos hoy. Para nosotros los historiadores, una publicación científica es en lo fundamental un archivo, como política de registro, en tanto fuente de datos, análisis y antecedentes para las investigaciones presentes y futuras. Las relaciones complejas entre los archivos y los secretos del Estado, las iglesias y las corporaciones
han sido ampliamente exploradas por la bibliografía histórica y filosófica. González Echeverría, un especialista de los orígenes de la narrativa latinoamericana y la novela, se ha ocupado de revisar la etimología de la palabra, destacando las conexiones múltiples entre el secreto, el saber o conocimiento privativo, los mitos de origen fundantes de legitimidades sociopolíticas y el poder que encierra el concepto de archivo. La palabra proviene del latín y significa simultáneamente, primero, local en que se custodian documentos públicos o particulares. Segundo, conjunto de estos documentos. Tercero, persona en que se confía un secreto o recónditas intimidades y sabe guardarlas. En síntesis, la etimología alude a la relación del archivo con los misterios, el lenguaje del saber especializado y la información que es accesible solamente para los iniciados. Por supuesto, las publicaciones y las bibliotecas trabajan para alterar esta relación histórica de carácter esotérico, característica de la primera modernidad entre ciencia, poderes y secretos. Pero el proceso es conflictivo y está sujeto a contradicciones y ambigüedades, incluso en la escena cultural contemporánea. Por ejemplo, los mecanismos de control de lo que se publica y se difunde no necesariamente responden a criterios cualitativos cuando se trata de valorarlo o fomentar la circulación. ¿Dónde, cómo y qué contenidos se propicia que publiquemos los científicos? Concretamente, hago esta pregunta pensando en la indexación de revistas, la que a menudo implica la delegación de las atribuciones de la evaluación de la producción científica en manos de corporaciones, cuyos parámetros, generalmente cuantitativos, no necesariamente coinciden con los criterios nacionales o regionales de calidad, ni con la agenda de problemas relevantes. Vale decir, no me moviliza un manifiesto romántico ni anárquico contra los requisitos de indexación que el sistema de acceso abierto también favorece. Por el contrario, quiero advertir que la definición de los índices no es necesariamente neutra y que está sujeta a juegos de fuerza y relaciones de poder. Sobre este problema se publicó recientemente una carta en Science, difundida por Alicia Aparicio de CAICID CONICET, a quien se lo agradecemos. Esa nota lleva un título elocuente, Battling the Paper Glut, algo así como Luchando contra el exceso de artículos. Sus autores, que trabajan en una universidad americana y en otra británica, discuten la economía política que subyace al índice de impacto como modo de medir la productividad o la eficiencia de cada científico, y las conductas que ello genera, reclamando por el contrario el fortalecimiento y la democratización de la revisión por pares como garantía de la calidad de los artículos que se publican. Por un lado, están los riesgos del colonialismo de los factores de impacto, entendido como la asimetría en la ponderación de qué es lo que vale la pena leer o publicar, o la legitimidad basada en criterios de autoridad. Por el otro, considero que el sistema de acceso abierto habilita la recuperación pública del control y el diseño de los criterios de evaluación y calidad dirigidos a superar la economía política del publicar o perecer. Si hacer ciencia es clasificar, se trata de generar condiciones de clasificación recíprocas y transparentes entre regiones, naciones y disciplinas, que puedan ser discutidas y consensuadas por las comunidades científicas desde diferentes paradigmas. Después de estas consideraciones políticas, quiero concentrarme en los cambios para la cultura científica que movilizan estas nuevas tecnologías, transformaciones que no se reducen a la dimensión de la costumbre ni a los procedimientos formales de publicación, sino que tienen una dimensión que es fundamentalmente epistemológica. Roger Chartier, uno de los expertos del análisis de las prácticas de lectura, escritura y publicación desde la invención de la imprenta, ha destacado que uno de los cambios más significativos de la textualidad electrónica es la apertura hacia textos polifónicos que enlazan un flujo de contribuciones sucesivas y maleables
además de la alternativa que tiene el autor de adicionar la variedad de documentos que acompañan el proceso de reflexión creativa. Chartier sintetiza algo que los científicos sociales sabemos bien, que hasta pocos años atrás una investigación requería de muchísimos recursos para relevar la documentación, yendo de archivo en archivo. Hoy en día, la disponibilidad de repositorios virtuales ha facilitado el acceso a las fuentes y al mismo tiempo ha permitido descubrir y combinar nuevas tipologías de documentos que anteriormente no eran consideradas como tales. En su libro, La historia o la lectura del tiempo, este autor destaca que la textualidad electrónica transforma la manera de organizar las argumentaciones y los criterios para aceptarlas o rechazarlas. El científico social podrá seguir demostraciones no lineales, sin las restricciones del formato impreso, permitiendo una articulación abierta y relacional del razonamiento gracias a los enlaces hipertextuales. Por su parte, el lector podrá cotejar esos argumentos con la consulta directa de las fuentes, que podrán editarse de manera compleja y no fragmentaria, sin glosas. Si ello es así, concluye Chartier, el lector ya no está obligado a creer al autor, puede, por su parte, si tiene ganas y tiempo, rehacer total o parcialmente el recorrido de la investigación, lo que modifica el pacto de confianza entre el historiador y su lector y altera los tres dispositivos clásicos de la prueba histórica: la nota, la referencia y la cita. Sin embargo, para Chartier, la accesibilidad al contenido textual va acompañada por la dificultad desde el medio electrónico para comprender la materialidad del documento y el modo en que era escrito y leído en su tiempo. Vale decir, la experiencia arqueológica de enfrentarse con el manuscrito o la página de papel es necesaria para comprender el modo en que las representaciones escritas o gráficas circulaban y eran apropiadas hasta fines del siglo XX. Las dimensiones éticas y deontológicas de los cambios son otro aspecto al que me quiero referir brevemente. En su cuento La biblioteca de Babel, Borges escribió que hablar es incurrir en tautologías y que la certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma, anticipando la vacilación posmoderna sobre el plagio en el ciberespacio, conforme a la cual no habría originalidad autoral en la web, donde todo ejercicio de escritura sería en realidad la copia o reescritura de textos anteriores. Las licencias Creative Commons, de las que se ha hablado durante esta jornada, parecen un reaseguro para los derechos de autor y la creación científica. Simultáneamente son un instrumento para situar los resultados de la producción intelectual en el terreno de lo público, por fuera de las coerciones del mercado. El sistema de acceso abierto es una contribución muy importante para la difusión de géneros y temáticas científicas que son considerados de baja o nula rentabilidad por las editoriales, por ejemplo las tesis, pero que son muy leídos y hasta plagiados. Una cosa es que tales géneros o problemáticas no se vendan porque pocos pagarían por ellas o porque sea muy costoso editarlas para un público reducido. Otra muy diferente es que no se lean si su disponibilidad es libre y gratuita, protegiendo los derechos de autoría. Si tienen paciencia, me voy a extralimitar 5 minutos con propaganda sobre la revista Corpus, Archivos Virtuales de la Alteridad Americana, de lanzamiento inminente en el portal de publicaciones científico-técnicas que se coordina desde CAICIT-CONICET y que hemos puesto en marcha con antropólogos e historiadores de distintos institutos de CONICET y universidades nacionales. El sistema de acceso abierto es fundamental para que podamos implementar esta experiencia, no solo porque no disponíamos de recursos para una publicación tradicional, sino por dos motivos directamente relacionados con la concepción y los objetivos de la revista. El primero es que el sistema de acceso abierto y la publicación a través del portal
facilitan la integración de un comité que está descentralizado territorialmente, con investigadores del Centro Científico Tecnológico Mendoza, las universidades de La Pampa, Buenos Aires, Quilmes y el CENPAT de Puerto Madryn. El modo de ITAR reproduce nuestra metodología de investigación en red, facilitando la consolidación de un grupo que prácticamente nació con publicación incluida. El segundo motivo por el cual la revista Corpus no sería viable sin el sistema de acceso abierto y las tecnologías virtuales es que la concebimos como un archivo en línea, recuperando una práctica de los antropólogos y los historiadores de antaño, consistente en la publicación de documentos y fuentes, el tesoro, el secreto o el capital que tanto se esconde o se cuida. Gracias a las nuevas herramientas queremos volver sobre esta práctica olvidada y que registra pocas iniciativas recientes desde el ámbito de las revistas científicas, aunque las hay de manera creciente en el campo de los archivos, bibliotecas y museos que publican sus documentos en formato virtual. Algunas de esas experiencias fueron mostradas durante la jornada de hoy. Lo mismo sucede con las agencias nacionales, los foros o las organizaciones no gubernamentales que difunden sus bases de datos, por ejemplo, sobre genocidios y represión de dictaduras. Partimos de la filosofía de publicar, compartir y desclasificar los materiales o informaciones de base que utilizan los investigadores, ofreciendo un ámbito de discusión teórica y metodológica sobre la interpretación y el uso de esas fuentes, considerando estas fuentes en sentido amplio, incluyendo facsímiles de documentos, transcripciones, iconografías, cartografías, notas de campo, registros sonoros y fílmicos, artefactos arqueológicos y museográficos. El objetivo de Corpus es combinar la divulgación de los resultados científicos con la publicación comentada, contextualizada y discutida de documentos principalmente inéditos, poco visibles u olvidados de la historia y la etnografía del continente americano. El sistema de acceso abierto nos da posibilidades que no podríamos imaginar con las modalidades tradicionales de revistas científicas. Por último, un comentario que retorna a los cambios y las transformaciones en los modos de lectura, publicación y edición. Probablemente lo que se dijo para las ciencias sociales y las humanidades sea válido también para las exactas o las naturales. Sucede que los científicos de estas áreas estamos obligados a pensar los fenómenos de la sociedad y el poder. Nuestros objetos de estudio incluyen al Estado, las clases y las relaciones sociales, los comportamientos y los conflictos entre los actores, las prácticas, el pensamiento científico y las instituciones, los modos de representarlos. Sucede que los objetos de estudio no están parcelados por disciplinas, no llevan rótulos que los identifiquen con una o con otra. Las divisiones en áreas del conocimiento también son el resultado de clasificaciones que podríamos llamar bibliotecarias, facultativas o incluso corporativas, y relaciones de fuerza que se prolongan sobre las asignaciones de recursos, los criterios de relevancia o la imposición de los paradigmas y las metodologías de unas disciplinas sobre otras. Entonces, en tiempos de especialización, los sujetos y los objetos de estudio reclaman aproximaciones complejas, multilaterales, de carácter transdisciplinario. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la jornada? Que el sistema de acceso abierto puede propiciar una revolución en el campo de la organización de las disciplinas científicas y la configuración de nuevos territorios de saber. Termino con la historia de Avi Warburg, quien organizaba su biblioteca y su archivo iconológico, sus análisis de las imágenes y los contextos sociales, sobre la base de la siguiente premisa: el libro que el investigador busca no está en el estante donde cree que lo encontrará, sino en el estante de al lado. En correspondencia con esta premisa, Warburg ensayaba modos de clasificación bibliotecaria que podían parecer completamente aleatorios para los criterios convencionales, pero que establecían rutas y asociaciones alternativas
del pensamiento científico. Internet y el sistema de acceso abierto nos desafían a cambios en el manejo de los tesauros o palabras claves, impensadamente asociados con los abordajes transdisciplinarios. Ello tiene consecuencias directas sobre los criterios de clasificación y búsqueda, vale decir de lectura, publicación y edición, porque sucede que cuando se procuran artículos, fuentes o antecedentes sobre temas o problemas que asociamos con una disciplina en particular, suele haber bibliografía que está ubicada en el estante, en la revista o en el folder de al lado. Junto con esta ventaja desclasificatoria, seguramente se abrirán horizontes impensados de nuevos lectores y nuevos publicadores. Gracias.